día. Exacto. Qué bueno. Oye, vamos a entrar en un minuto. Después, Muy ahorita bien. en la presentación voy a decir de qué se trata cada bloque y lo vamos desarrollando, por favor. Muy bien. Vamos, Perfecto. vamos al aire en vivo. Mm. A fondo, con Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por corresponder a esta señal de contenido, análisis e información aquí en Mega Noticias TVC. Hoy tenemos preparado un programa muy especial con verdaderas personalidades. Le va a llamar a usted la atención porque hablaremos de la reunión de los tres poderosos del bloque norteamericano. El crimen organizado, la reforma eléctrica, la migración, bueno, e incluso la vacunación son temas abiertos en la agenda con los Estados Unidos y con Canadá. Las preguntas o la pregunta evidente, natural, obligada es, ¿y ahora quién está poniendo las condiciones? Y este es un tema, evidentemente, para tratar a fondo. Como usted lo sabe, nuestro programa está diseccionado, está dividido en 4 bloques importantes que habremos de ir diseccionando con nuestros invitados. El primero de ellos es la unidad o la utilidad de la cumbre norteamericana. ¿Para qué la reunión de los 3 grandes norteamericanos? ¿Cuál es la utilidad? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién sale beneficiado y por ende quién sale perjudicado? El bloque número 2 es prácticamente una pregunta. ¿Está cayendo la soberanía por el crimen organizado? Es decir, ¿está en riesgo la soberanía por estos cárteles que evidentemente nuestros invitados habrán de conversar con nosotros? Hay una amenaza seria de Estados Unidos, 2 amenazas serias de Estados Unidos. Una, considerar a los narcotraficantes como terroristas, y la otra, un documento que aparentemente fue signado en la última reunión de los 3, en donde Estados Unidos anticipa que ante cualquier agresión de sus agentes en cualquier lugar del mundo, en cualquier geografía o latitud, tienen la autorización de intervenir. Así pues, está en riesgo la soberanía. Bloque número 3, la migración y la vacunación sin protocolos. Aquí vemos al presidente de la República no respetar ningún protocolo, ningún reglamento sanitario, saluda, abraza, anda sin cubrebocas, los mismos sus funcionarios, pero se suben a un avión, llegan a Washington y lo primero que hacen es la sana distancia y ponerse el cubrebocas. ¿Vale la pena analizar esto entre estos 3 personajes que el canadiense, el estadounidense sí respetan, pero el mexicano no? Y el bloque número 4, la seguridad nacional y los energéticos en el debate. Caramba, y más ahora que acaba de proponer el presidente de la República un decreto para considerar como de seguridad nacional sus proyectos, y además, pues ya vimos la inclinación política fuera de la ley que ha tenido el general secretario de la Defensa Nacional. Así que son temas muy calientitos y temas muy activos. Y me permito presentar a nuestras 3 personalidades. Son eméritos, son distinguidos, son reconocidos, han dejado un sello muy importante en la imagen de México frente al resto del mundo con su diplomacia, y son los embajadores. Primero las damas, Marta Bárcena. Marta, qué gusto, muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto compartir esta mesa, no solo contigo, sino con 2 distinguidos servidores públicos, antecesores míos, don Miguel Basáñez, y por supuesto el ex procurador general de la República, don Ignacio Morales Lechuga. Bueno, y repito y subrayo, muy reconocidos, que han dejado una estela muy positiva de nuestro país en el resto del mundo. Sobre todo Marta, que acaba de dejar Washington hace unos meses y estuvo al frente de actividades que, bueno, la agenda estaba complicadísima, ya ella nos platicará de ellos. Embajador Miguel Basáñez, un placer, qué gusto también. Un aplauso a tu jornada y tu biografía en la diplomacia.
un gran gusto estar aquí, lo mismo con Marta y con Ignacio, mi paisano. Estoy seguro que esta será una mesa excelente. ¿Y qué decir de Ignacio Morales Lechuga, diplomático de primer orden? Tuvo una representación dignísima en nuestra casa más importante en Francia, allá en París, y bueno, su actividad como analista, con sus colaboraciones, ha pavimentado pues una credibilidad importante para el ex procurador general de la República, que él tuvo ese cargo. Nacho, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Y es un honor para mí compartir los micrófonos con Marta y con Miguel. Un abrazo a mi paisano también, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar y si correspondemos al protocolo y a la natural gentileza, pues iniciamos con las damas. Embajadora Marta Bárcena, ¿para qué se reúnen, y así tan pronto parece improvisado, para qué se reúnen estos tres grandes, hablo de países primero, ya analizaremos personalidades, pero tres grandes países como Canadá, Estados Unidos, México? ¿Cuál es la razón? Mira, en primer lugar, yo diría que no fue tan improvisado. Al contrario, en mi opinión, esta cumbre de líderes de América del Norte es un poco tardía. Porque si recordamos, la primera de estas reuniones se llevó a cabo en 2005 y desde 2005 a 2016 eran reuniones anuales. ¿Y con qué objetivo? Pues es que empezaron años después de que entró en vigor el Telecán, con la idea justamente de mandar el mensaje de que la región de América del Norte es una región importante per se y que cada vez estaba más integrada en los diferentes niveles. Estas reuniones anuales que normalmente pues sí terminaban con la emisión de una declaración conjunta de diferentes conceptos, como en la gestión justamente de George W. Bush y de Fox del lanzamiento de la famosa ASPAN, la Asociación de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se suspendieron a partir de 2016. ¿Por qué? Pues básicamente por la llegada del presidente Donald Trump al poder, que tú recordarás y todos recordamos cómo dijo que el Telecán era el acuerdo más mal negociado, que era un pésimo acuerdo para Estados Unidos y que estuvo a punto de denunciarlo. No lo denunció, parte por la presión interna, entre otros, de su propio secretario de Agricultura, que le dijo, mira, si tú firmas la denuncia de este acuerdo, se nos caen todos los votos en los estados republicanos que exportan sus productos a México. Parte porque pues había mucha gente en el gobierno del propio presidente Trump que estaban totalmente en desacuerdo con la denuncia del Telecán. Pero empezamos la renegociación que llegó al TEMEC, entró en vigor en julio del 2020, el famoso TEMEC, que fíjate ya el título mismo, cómo cambia la concepción de Tratado de Libre Comercio de América del Norte a Tratado México, Estados Unidos, Canadá. De pensar como región a pensar en los intereses de cada país amalgamados en un tratado. ¿Y eso es bueno o es malo, embajadora? Pues mira, todo depende con el cristal con que se mira. Mi experiencia en la diplomacia y en la propia Embajada de México en los Estados Unidos, creo que es buena la concepción de la región de América del Norte, porque México solo en la autarquía no podría desarrollarse, porque si bien tenemos regiones que han quedado rezagadas, básicamente el sur-sureste, sí tenemos que reconocer una enorme transformación en buena parte del país, sobre todo en el centro y en el norte, a raíz de la instrumentación del Telecán y después del TEMEC. Y yo te diría una cosa, también ha cambiado la mentalidad de los Estados Unidos. En esto Miguel podrá abundar más, no solo por el crecimiento de la población mexicana en los Estados Unidos, sino porque hace 30 años, 20 años, si tú hablabas español en las calles, probablemente te veían mal. Los mexicanos no querían que sus hijos hablaran español en la calle y a veces ni siquiera en la casa, para lograr una mayor integración. Ahorita hablar español en Estados Unidos es una enorme ventaja. Es obligación casi, ¿no? Respeto. Es casi obligación. Ya Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante del mundo, después de México. Yo creo que no todo, pero parte de esto viene de esa concepción
de la región de América del Norte. Con Canadá esta relación no es tan intensa, pero sí con los Estados Unidos. A ver, embajadora, creo que es importante sí, la reunión cumbre. Queda la impresión de que esta reunión tiene como mérito el debate, la discusión, las propuestas, las iniciativas sobre el Tratado de Libre Comercio. Más adelante ya nos explicarás, porque en tu agenda, yo decía muy abultada antes de que dejaras Washington, pues tenía que ver migración, tenía que ver los tratados comerciales, tenía que ver la aprehensión de capos mexicanos, incluyendo a un general, tenía que ver vacunación, tenía que ver procesos electorales, tenía que ver las agresiones de Trump hacia México, en fin, muchas cosas. Miguel, tu primera percepción, dice la embajadora Bárcena que fue tardío este encuentro, ¿piensas igual? No, fíjate que yo creo que este encuentro subraya las ventajas y desventajas de la relación, yo diría las luces y sombras y lagunas de la relación trilateral. En lo que gana México, yo diría que ganamos en talla, ganamos en acceso a mercado y ganamos en la posibilidad de escalamiento. En las desventajas, ¿qué perdemos? Yo diría, perdemos naturalmente autonomía, hemos perdido diversificación, si lo pensamos en el largo plazo, pues casi el 80% de nuestras relaciones con Estados Unidos, mientras que si pienso en Brasil es casi 4/4 partes con el mundo. Y por otro lado, perdimos capacidad de protección a la industria nacional. De manera que hay que balancear lo que ganamos y perdemos. Pero por otro lado, subrayaría qué lagunas tenemos, dónde podemos trabajar, qué áreas de oportunidad hay. Y yo mencionaría en primer lugar el mercado laboral, la posibilidad de avanzar, como lo hizo la Unión Europea, a mercados laborales abiertos. Una segunda es la expansión a Centroamérica. Parte del problema que estamos viviendo de migración es por la falta de oportunidades económicas, de falta de desarrollo en Centroamérica. Una expansión del tratado, no todo América Latina en un primer paso, pero Centroamérica, que es una región pequeña y de población relativamente baja, no sería una cosa tan difícil. Y la tercera oportunidad, yo diría, es un fondo de desarrollo al estilo de lo que vimos en la Unión Europea, cuando dieron recursos a España y a Portugal, con los cuales construyeron la infraestructura y les permitió muy rápido ponerse a la altura del desarrollo que habían logrado el resto de Europa. Entonces, si vemos en esta visión de largo alcance, yo creo que lo lógico era que se suspendiera mientras estaba Trump en la presidencia, pero una vez que regresaron los adultos al poder, se restableció una relación compleja como es la de México y Estados Unidos, ahora Canadá, pero se restableció rápidamente con un buen entendimiento entre los tres líderes y lo ves con toda claridad en su lenguaje corporal, en la química, la buena química que ves en los tres presidentes, Carlos. Ya hablaremos de esta imagen corporal porque hay unas fotos que parecen denigrantes del presidente de México sentado en la Casa Blanca. Pero a ver, licenciado Morales Lechuga, hay que armar un poco el contexto porque si bien pudo ser tardía o pudo ser pronta esta reunión de los tres grandes, pues está dando, voy a exagerar un poco, pero a unas horas de que México insiste incluso en la ONU en demandar el cese o el cierre o la cancelación del bloqueo a Cuba. Además, la insistencia de que debemos de recibir con honores a Evo Morales. Y si fuera poco, que el presidente de la República, el nuestro, el mexicano, se presentara en el máximo foro de la humanidad como presidente del Consejo de Seguridad, pues para condicionar las utilidades de los ricos a favor de los pobres y además decirle a la ONU que ha fracasado, que es una institución fracasada. En ese contexto, en ese
paso previo es cuando se reúnen estos tres grandes. ¿Cómo habrán visto a México, licenciado Morales Lechuga, con estos antecedentes? Bueno, cuando me dices todos los comentarios que son absolutamente ciertos sobre las expresiones de nuestro presidente y el entorno que ha rodeado esta reunión trilateral, pues sí, me da la imagen de que padecemos una esquizofrenia política profunda y que realmente andamos con mensajes bipolares o tripolares. Yo pienso que la recepción fue planeada y calculada, desde luego, por el presidente Biden. Él fue el que convocó, él fue el que prácticamente puso la agenda, y cuando llega el presidente López Obrador, lo reciben efectivamente con la ley Zapata, denominada así en honor a los dos agentes que fueron asesinados en febrero de 2011 en San Luis Potosí. Y estos agentes asesinados en enero de 2011 tienen ahora una respuesta con esta ley de mano larga de concepto extraterritorial que por supuesto permite a Estados Unidos juzgar. Pues se trata de delitos cometidos contra agentes de la autoridad de Estados Unidos en su propio territorio. Y esta es una respuesta con dedicatoria a México, pero también a una resolución de un juez federal que de alguna manera quitó la sentencia de cadena perpetua que le habían puesto a los agresores, alegando una falta de competencia. Me parece una resolución respetuosa del juez federal de Estados Unidos, contraria a lo que dijo la Corte, por ejemplo, cuando secuestraron al doctor Álvarez Machain en 2017 o 2018, en 2018, y que de alguna manera la Corte de Estados Unidos se lavó las manos. Pero bueno, son dos resoluciones que no compaginan. A mí me parece respetable la del juez actual, pero de alguna manera fue la recepción del presidente López Obrador al pisar territorio que, como tú bien dijiste, con la declaratoria de terrorismo, tendrían hasta el derecho de mandar a los marines o a Fuerzas Armadas a México a aprender a las personas probables responsables sobre los cuales pese orden de aprehensión. Esto no es de amigos, como dicen, no es un tratamiento amigo, pero también es una respuesta al gobierno de México, porque en Estados Unidos ha calado mucho entre los medios políticos, tanto demócratas como republicanos, la frase de abrazos y no balazos. De alguna manera, los comentarios sobre la cercanía del presidente López Obrador con la madre de uno de los narcotraficantes. Creo que esos dos puntos rodean un poco el ambiente. Ahora, que si el presidente fue al Consejo de Seguridad a hablar sobre temas sociales, bueno, ya le respondió el embajador ruso y el embajador chino, que no es el foro, ni el momento, ni el lugar idóneo para tratar ese tema. El presidente, en ese sentido, fue rechazado en un lenguaje diplomático, pero contundente, para decirle, aquí no se tratan estos temas, hay foros especiales de Naciones Unidas para tratar estos temas. Sí me llama la atención un apego permanente del presidente hacia los temas de Centroamérica. Yo concedería cierta razón sobre el tema de Centroamérica, pero también tendría que pedirle al presidente que se refiera a nuestros problemas nacionales. Si el desempleo ha aumentado, si el número de pobres ha crecido en 6 millones aproximadamente, si la clase media se ha caído en un número similar, pues tenemos necesidad de empleo, de inversión directa nacional y de inversión directa extranjera. El Estado, como dijo José Ángel Gurría, es un Estado chiquito, así lo mencionó, pequeño, con un presupuesto pequeño, con una recaudación de 13 puntos del PIB que contrasta con los más de 20 de los otros países, y requerimos inversión extranjera o nacional. Si no alcanza la inversión nacional, para que el crecimiento se funde en 22 puntos de inversión, que es lo que se podría garantizar un incremento del empleo. Y yo estoy de acuerdo cuando se habla de que las condiciones sociales de América Central y de otros países es muy baja y que hay que invertir en esos países. Pero también estoy de acuerdo en la exigencia de que no invertamos en países donde no se respetan derechos humanos, no se respetan las libertades, no se respeta la democracia, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba.
porque esto es tanto como tirar el dinero que va a parar a los bolsillos de las burocracias que gobiernan en esas naciones. A mí me parece que la alianza tan espectacular y directa que el presidente quiere manejar con esos tres países, claro que daña nuestra relación en el fondo con países como Canadá y Estados Unidos. A mí me parecía muy inteligente la actitud del presidente Salinas y del presidente Bush cuando impulsaron el Telecán. Me parece que fue una actitud de estadistas que obviamente perduró durante muchos años y que el primero que se queja es Donald Trump. ¿En contra de quién? Pues los autores. ¿Quién fue el autor de México? Carlos Salinas. ¿A quién le debemos reconocer este mérito? Pues a Carlos Salinas y a su equipo. Yo me recuerdo que Carlos Salinas, cuando regresó de una gira, al llegar nos invitó a comer a 3, 4 colaboradores de él y comentando sobre quién le había impresionado más, mencionó a Isaac Rabin y le dije, ¿por qué? Dice, porque en la plática, cuando yo le dije que un viejo político mexicano decía, pobre de México, refiriéndose a don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, Isaac Rabin me contestó rápidamente y me dijo, pues pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. O sea, no perdamos de vista que tenemos 3,000 kilómetros de frontera, lo que les podemos vender, y de las ventas, el desarrollo económico, vendrá la felicidad que busca el presidente, pero con arroz y frijoles y con desempleo no se va a lograr, ¿eh? La inversión es en felicidad. Así que estos serían mis comentarios sobre los temas que tú tocaste, Carlos. Si alguien tenía un rebote intelectual impresionante era precisamente Carlos Salinas de Gortari. Corre la anécdota de que cuando fue a Alemania estuvo con un hombre de este tamaño, que se llamaba Helmut Kohl. En una conferencia de prensa, Helmut Kohl se agacha, se acerca al presidente Salinas y le dice, señor presidente, ¿ya veo que todos los mexicanos traen cámaras alemanas? ¿No traen ninguno de los mexicanos cámaras alemanas? Y voltea a Salinas y le dijo, señor Helmut Kohl, ¿y ya vio que todos sus fotógrafos alemanes traen cámaras japonesas? Así de fácil. Bueno, y parece que los mensajes que nos está enviando, y vamos a entrar al tema de la soberanía, si estamos poniendo soberanía contra el crimen organizado, parece que los mensajes que está enviando el señor Biden a México son muy contundentes y ni son de amigos ni son de socios. Hace unos cuantos días visitó una de las empresas automotrices más importantes y dejó muy en claro el siguiente mensaje para quien lo quisiera entender. Dijo, no se metan con los estadounidenses porque nosotros sí tenemos estrategias. Y yo creo que al señor Joe Biden, amén de lo que ustedes digan y entienden en el lenguaje diplomático, no se le olvida que tanto el señor López Obrador como el señor Ebrard operaron electoralmente con los latinos allá para favorecer al señor Trump. Así pues, soberanía. La soberanía está perdiendo terreno en nuestro país por el crimen organizado y de acuerdo a lo que nos comentaste, Miguel Bazáñez, embajador. El crimen organizado yo diría que es el problema más grande que enfrenta el país a partir de 1980. Y yo escribí un libro en ese año que se llama La lucha por la hegemonía, donde revisaba la evolución política de México y el actor crimen organizado no estaba por ningún lado. Hoy lo estoy actualizando y el actor que aparece repetidamente en todas las esquinas es el crimen organizado y eso me obligó a seguir el tema y a encontrar que cada vez que había cambio de sexenio, había cambio de líder del crimen organizado, porque naturalmente en un sistema político donde nada podía estar fuera del control del presidente, pues finalmente el presidente terminaba siendo la cúspide de la organización legal y abierta y el gabinete, y lo mismo de la organización ilegal y clandestina, le gustara o no le gustara al presidente. El punto es cómo se conectaba hasta los más altos círculos del poder. La hipótesis que estoy investigando hoy en día, y para eso necesito acudir a las fuentes diplomáticas de los países principales que nos observan, es que tanto los principales cárteles mantengan liga con los círculos
los 6 presidentes, y entonces lo que estamos viendo es una lucha de titanes que nos ha... A ver, se nos ha cortado la señal con Miguel. Marta, a ver, tú viviste... A ver, sí, se nos está cortando. Marta, tú viviste muy de cerca, y decía yo, así improvisadamente, varios de los archivos que tenías en tu escritorio, y uno de ellos era precisamente el crimen organizado, no solamente la demanda de México contra la industria del rifle en los Estados Unidos, sino la captura de grandes capos, incluyendo a un general, el asunto de migración. Nos veían ya incómodos, incluso el señor Trump nos dijo violadores y asesinos. ¿Cómo viviste esto y qué piensas en ese sentido? ¿Estamos pidiendo soberanía ahora que Estados Unidos puede llegar a cualquier territorio a defender a los suyos? A ver, yo quisiera hacer varias puntualizaciones de lo que se ha dicho y cómo hay que leer varias de las declaraciones del propio Biden. En México tendemos a interpretar lo que se dice en Estados Unidos en el contexto mexicano. Entonces, cuando el presidente Biden va a General Motors y dice no se metan con Estados Unidos, no necesariamente va dirigido a México, puede ir dirigido a China, porque es ahí donde están compitiendo con los autos eléctricos y con la tecnología. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes es que tenemos que interpretar las declaraciones de Estados Unidos en el contexto estadounidense en el que se dan y no necesariamente van orientadas a México. Segundo, y esto lo saben muy bien los expertos en derecho, el concepto de soberanía también ha evolucionado y ha evolucionado en el siglo XXI. Ya no es esa soberanía en donde yo dentro de mis fronteras hago lo que yo quiero. Y voy, por ejemplo, a lo más, a donde más se ha transformado el concepto de soberanía, que es en la Unión Europea, y que es yo como Estado te cedo a ti, Unión, una parte muy importante de mi soberanía y a cambio de mi desarrollo y de mi situación, ¿sí? Entonces, pensar, por ejemplo, que vamos a tener un fondo de desarrollo con Estados Unidos y Canadá que invierta muchísimo en México para tener un campo de acción igual, sin ceder soberanía, es una absoluta, es una idea que no tiene ninguna base en la realidad, ¿sí? Si tú quieres obtener ciertas cosas para tu desarrollo, vas a ceder soberanía en ejercicio de tu propia soberanía. Bueno, dicho esto, coincido absolutamente en que el crimen organizado es si no es que la principal amenaza a la seguridad nacional de México, de los Estados Unidos y probablemente de Canadá. ¿Sí? Y cuando hablo del crimen organizado no me refiero solamente al tráfico de drogas. Me refiero al tráfico de armas, me refiero al tráfico de personas, me refiero al cobro de derechos de piso, me refiero a la extorsión, al secuestro. ¿Por qué? Porque todas esas manifestaciones del crimen organizado tienen un costo sobre el desarrollo de los países y tienen un costo sobre la confianza que debe de existir entre dos gobiernos y entre dos sociedades. Y entonces, el hecho de que alguien como el presidente Trump en su campaña haya calificado a los mexicanos muy injustamente como violadores y como asesinos, pero estaba representando el sentir de una parte de la sociedad estadounidense que sí perciben, si quieres muy manipulado, y yo estoy segura que muy manipulado, que hay una falta de control y un crecimiento del crimen organizado en México. Por eso, la cooperación entre ambos países es fundamental y el doctor Morales Lechuga lo sabe muy bien. La comunicación y la confianza entre la Procuraduría, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y lo que era la Procuraduría General de la República en México y la Fiscalía es fundamental. Eso no justifica las violaciones que Estados Unidos ha hecho de nuestra soberanía. Pero también debemos de estar conscientes que la mayor amenaza a la soberanía en México es que nosotros permitamos, los mexicanos, el crecimiento del crimen organizado.
y que hagamos de esos criminales unos héroes y unos modelos a seguir para nuestros niños. Una apología. Eso, una apología del crimen organizado es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Ahora, vamos a la ley que le explicó muy bien, la ley Zapata, el doctor Morales Lechuga, el embajador Morales Lechuga. Esta ley efectivamente tiene su origen en el hecho de que se extradita a los Estados Unidos a los mexicanos que cometieron el ataque en San Luis Potosí contra estos agentes. Correcto. El juez en Estados Unidos dice, los voy a liberar porque efectivamente en respeto a la soberanía de México no puedo condenarlos aquí a cadena perpetua como están. ¿Por qué? Pues porque el crimen no se cometió en territorio estadounidense, se cometió en territorio mexicano. Ahora, fíjate, lo más interesante de esta ley es que fue una ley promovida tanto por demócratas como por republicanos, por conservadores como por liberales. El más liberal de todos los senadores, Patrick Leahy, fue uno de los copatrocinadores. El congresista por Laredo, Henry Cuellar, fue uno de los copatrocinadores de la ley. ¿Sí? Entonces, creo que lo que debe, independientemente de que sí, toda ley que está siendo extraterritorialmente aplicada resulta violatoria de la soberanía de otros estados, lo que tenemos que hacer es entender por qué se llegó a este momento y ver cómo vamos a enfrentar entonces esa ley, cómo vamos a actuar, cómo vamos a impedir entonces que se viole la soberanía mexicana. A ver, esta pregunta creo que queda muy atinada y muy vigente para el licenciado Morales Lechuga. Y lo vinculamos con nuestro tercer bloque, no solamente para hablar de soberanía y crimen organizado, sino de migración y vacunación, porque vimos un ejemplo muy claro de intervención del señor Trump en asuntos de México en relación a la migración. Pero, licenciado Morales Lechuga, tú has vivido y has tenido el análisis, pero además la cercanía con dos antecedentes que se cuestionaron mucho sobre la soberanía de México. Uno, el caso del jugador de fútbol del América, el señor Cabañas, que incluso vino el presidente de su país, el presidente de Paraguay, para negociar que pudiera salir del país sin ninguna investigación. Después lo recibimos aquí para hacerle honores en el Estadio Azteca. Y el otro caso fue el de Florence Cassés, en donde fue recibida allá en Francia como si fuera pues, un funcionario de Estado, en un mensaje claro hacia el gobierno de México. ¿Estamos pidiendo soberanía por alusión personal, Nacho, después de todo lo que se ha hablado? Bueno, mira, yo quisiera decirte que estoy de acuerdo con los conceptos expresados por la embajadora Bárcena, en el sentido de que hoy debemos hablar más de una articulación de soberanía que una soberanía resultante de los nacionalismos o ultranacionalismos que estuvieron vigentes en el siglo XIX y principios del siglo XX. En ese sentido, yo creo que absolutamente la creación de los bloques desde la década de los 90, el Telecán, el bloque europeo y los Tigres del Pacífico, ya estaban todos negociando en mayor o menor grado la articulación de estas soberanías. Europa se fue hasta el fondo, creando prácticamente un Estado federado con la Unión Europea, que había nacido con el mercado común del acero, la chatarra y el carbón en 1951 y de alguna manera también con la ayuda de Estados Unidos, el Plan Marshall. Pero vamos al otro punto. Es decir, el narcotráfico es un problema, diría yo, por lo menos hemisférico, no es nacional, no es doméstico, no es endogámico. Nace en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Se requieren precursores químicos para su tratamiento que provienen de Hong Kong, de Alemania, de Estados Unidos, y con esos precursores químicos se logra el producto que conocemos como la base de la coca, y que esta base con 7 cortes y otra preparación se conoce como cocaína en las calles. Ahora, el poder económico y el poder corruptor es impresionante, eso está claro. Pueden disponer de aviones, de muchos recursos para moverse por todo el mundo, pero debe tener un trato hemisférico. Y la única vez que se intentó hacer esto fue en 1992, en febrero, en la cumbre convocada por el presidente Bush en San Antonio. Esa fue la única vez y después se abandonaron.
Realmente, si quisiéramos resolver el problema del narcotráfico, deberíamos estar pensando en un acuerdo supranacional que vaya de la Patagonia hasta Alaska y que de alguna manera esta norma supranacional aplique sin que se represente ningún paraíso para los narcotraficantes, igual que para los traficantes de seres humanos, igual que para los pedófilos organizados. Yo quiero decirte una cosa. Yo estuve 20 meses en la Procuraduría General de la República y no lo digo yo, Felipe Calderón en su informe de gobierno puso que durante los 20 meses de nuestra gestión se aseguraron 90 toneladas de cocaína base, que equivale a 630 toneladas puestas en la calle. Se aprendieron a 29,000 personas en un año y 27,000 en otra, y con el mismo cuidado pusimos en libertad a todos los trabajadores agrícolas reclutados por los narcotraficantes de distintas entidades. Hicimos un cuidadoso diseño de la actuación de la Procuraduría para crear una instancia en la frontera norte y otra en la frontera sur. Los resultados de una cooperación como nunca antes se había dado bilateral entre Estados Unidos y México, logró estos resultados, porque nosotros lo logramos gracias a la tecnología que la Dirección de Aduanas de Estados Unidos, en aquel entonces a cargo de Caro Hallett, nos prestó para los aviones persecutores, y también la ayuda que nos dieron otras áreas o otras agencias norteamericanas. Dijimos, es más fácil ponernos de acuerdo y luchar juntos contra el flagelo del narcotráfico que empezar a jugar a la geografía de reproches y de culpas mutuas, que eso no nos va a conducir absolutamente a nada. Así trabajamos con una amplia cooperación. Nuestra única piedra en el zapato fue el caso Álvarez Machain, que lo secuestraron en territorio, se lo llevaron allá, y nosotros nunca bajamos la bandera de una violación al Tratado de Extradición y a la soberanía nacional. Ahora, el tema de la migración, yo creo que tiene que ser integral, claro, parcialmente coincido con el presidente López Obrador, pero él no está observando el problema de la represión salvaje de estos tres sátrapas de América, que nos están provocando ellos mismos una presión demográfica, junto con la hambruna y también la satrapía que padecen los pobres haitianos. Y lo primero que pasa si nosotros nos envolvemos en la bandera de la autodeterminación y de la doctrina Estrada, lo único que pasa es que nos empiezan a llegar oleadas de migrantes y lo único que hacemos es echarle la Guardia Nacional, actuar como traspatio de Estados Unidos y convertirnos en un tercer país receptor para el trámite de las visas humanitarias o de las visas de asilo político que les concedan. Pero no nos hemos preocupado por establecer condiciones dignas de habitabilidad, de ausencia de violencia, es decir, condiciones humanas para los pobres migrantes. Están ellos siendo víctimas de la delincuencia, víctimas de la Guardia Nacional, víctimas de las policías municipales, víctimas de las policías estatales, víctimas por todos lados, y cuando lo único que buscan es un mejor destino para ellos y para sus hijos. Da dolor ver esas fotos en los medios de los guardias nacionales golpeando y privando de sus sentidos a los padres y a las madres de esos migrantes. México tiene forzosamente que cambiar y presentar y dar una cara humanista a todas estas personas que están sufriendo la salida de su país. Vamos a hacer una pausa y regresamos para abordar el tema de seguridad nacional y de los energéticos, porque mucho se dice que Estados Unidos ya está condicionando a la reforma eléctrica de México, pero además voy a dejar flotando una interrogante para al regreso tratar de analizarla. Es decir, ellos nos pueden calificar de terroristas, o a los capos, pues, de terroristas. Ponen ellos las condiciones sobre el comportamiento de seguridad de México, pero no hay que olvidar que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el planeta, y mucho se dice y afirma, eso lo sabrán mejor ustedes, que sin la droga de México, pues no sobrevive el ejército de los Estados Unidos. Esto es A Fondo, volvemos.
Bien, pues el licenciado Morales Lechuga nos ha colocado en el tema de la migración y estamos frente a un país, porque yo insisto, ¿cómo negociar, cómo serán estas mesas de discusión y de acuerdos en relación a estos tres países, Canadá, estoy hablando de norte a sur, Canadá, Estados Unidos y México, cuando el de en medio, Estados Unidos, es un país de migrantes, pero que detiene y expulsa a migrantes? ¿Cómo entenderlo, embajador Basáñez, Miguel? Bueno, México dejó de expulsar migración en los niveles que tuvimos los 20 años de 1980 al 2000, casi 1 millón de jóvenes salían al año y después empezó a decaer enormemente, pero a partir de entonces empezó a subir la migración centroamericana. Dame un minuto para hacer 3 puntualizaciones, Carlos, sí, señor, que se quedaron pendientes. En algún momento se mencionó lo que había planteado el presidente López Obrador sobre el bloqueo a Cuba, y nada más quería recordar que cuando se restableció la relación Estados Unidos-Cuba, el presidente actual era el vicepresidente de Obama, y ellos dos estuvieron íntimamente inmersos en esa negociación. El otro mención que hizo de los pobres en el mundo y de la reorientación en Naciones Unidas, nada más llamar la atención que lo que se ha llamado el consenso de Washington está teniendo un cambio, un giro mayúsculo, y hay un nuevo consenso en formación, el consenso de Cromwell, que se planteó ahora con la reunión del G20 y el G7, en donde esto es algo que va a cambiar y va a dar un contexto diferente a esa afirmación. La tercera quería mencionar, se habló del empleo y de cómo México tiene unas cifras bajas, pero no hay que perder de vista de que en México existen 10 millones de unidades de producción en el país. De esas, el concepto que llamamos empresas, o sea, las pequeñas, medianas y grandes empresas, representan el 1% de esos 10 millones. De manera que es lógico que la capacidad de empleo que puede generar el 1% de empresas es mínimo, y por eso el autoempleo es la forma social en que esto se ha resuelto. La última puntualización que quería hacer, Nacho mencionó del gran mérito del presidente Salinas de Gortari en la negociación del tratado. Sí. Nacho sabe que él y yo jugamos en las posiciones opuestas en ese sexenio, pero yo diría que ¿todavía? En la administración de Salinas, realmente el mérito de él fue haber accedido a los planteamientos que le hacían y haber convencido a la población nacional de que iba a ser bueno. Pero más allá de eso, no, Nacho, no se lo doy. Perdón, Carlos. No, adelante. Yo me declaro en el medio. Oye, embajadora Bárcena, siguiendo la línea de debate y de análisis del licenciado Morales Lechuga, es que nos da la impresión de que nuestro presidente es monotemático. Lo mismo habló en la CELAC, que lo mismo expuso en la ONU, que lo mismo trató en el G20 y que lo mismo pretendió en la Casa Blanca. No salimos de los arbolitos. Y bueno, pues ya ha recibido sanciones diplomáticas fuertes, como ustedes los mencionaron, porque ni son los temas, ni son los foros, ni es lo que nos interesa como país. ¿Qué piensas? Mira, hablas de Sembrando Vida y sin embargo ahorita pones una diapositiva muy interesante cuando dice que no, ¿por qué no abrir el flujo migratorio ordenadamente? Este es un tema que México lleva impulsando, Miguel lo sabe bien, muchos años. La última gran reforma migratoria de Estados Unidos fue en la época de Reagan y desde entonces no ha habido reformas a la ley migratoria de Estados Unidos. Y el propio secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos dice que tienen un sistema roto. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que Estados Unidos tiene una gran necesidad de mano de obra. Cuando yo viajaba por Estados Unidos, y seguramente le pasó a Miguel, y me reunía siempre con los gobernadores y los alcaldes, una de las primeras cosas que me decían los gobernadores, me decían, embajadora, pero es que nosotros tenemos mucha necesidad de mano de obra mexicana.
Nuestro Estado no sobreviviría sin la mano de obra mexicana. ¿Qué podemos hacer? Estamos dispuestos a hacer cursos de capacitación y traerla aquí. Yo le decía, bueno, yo encantada, pero no me digan a mí. El problema no es de México, el problema es de ustedes en su Congreso, que no está dispuesto a hacer las reformas migratorias que Estados Unidos necesita. Entonces, hablen con sus delegaciones al Congreso y díganles que necesitan esa reforma migratoria. Obviamente es una reforma migratoria muy compleja que lleva parte para asilados y refugiados y parte para trabajadores migrantes y parte para regularizar o darles un camino a la residencia y eventualmente a la ciudadanía a la población indocumentada que ya se encuentra en Estados Unidos y que se calcula que es alrededor de 11 millones, de los cuales más o menos 5 podrían ser de origen mexicano o mexicanos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Oye, Marta, perdón, pero, a ver, necesitaríamos ser reducidos de análisis o muy infantiles para creer que en el asunto migratorio una familia pobre decide un día tomar 2 cobijas a su familia y enfrentar los riesgos de 6,000, 7,000 kilómetros para romper barreras militares, para el riesgo del... A ver, pero tú estás hablando de los que salen. Yo estoy hablando de la situación en Estados Unidos. Okay, mientras Estados Unidos no reconozca sus necesidades y lo que le llaman los expertos en migración, los factores de atracción, no va a haber canales legales para que esas personas que quieren migrar a Estados Unidos por diferentes razones, porque están huyendo de desastres naturales o porque están huyendo de la pobreza o porque están huyendo de persecuciones, entren a Estados Unidos. Entonces, aquí es que hay 2 cosas, la necesidad del que migra, los factores, que no me gusta la palabra de expulsión o que los obligan a migrar, que hacen de la migración una necesidad y no una opción, y los factores de atracción. Hay las 2 cosas. Y toda la parte para que haya un canal legal para documentar legalmente a esa mano de obra o esos asilados que llegan a Estados Unidos están rotos. La legislación migratoria de Estados Unidos no puede lidiar con ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le pide a otros países, en este caso México, que le ayude a resolver su problema. ¿Sí? Y entonces tú me los paras en la frontera. Pero es curioso porque paramos a los haitianos, pero recibimos con honores a los afganos. No le entiendo, Nacho. Vamos a entrar al tema. Son 2 cosas diferentes, Carlos. A ver, lo sé, pero estoy hablando de la impresión pública. Recibimos muy poco y fue un mensaje simbólico porque sobre todo recibimos a los más vulnerables. Y yo estuve involucrada en eso y estoy a favor de que se haya recibido algunas de las mujeres, niños, artistas que estaban en peligro de ser tomados prisioneros y hasta ejecutados por los talibanes. Y con eso hicimos honor a la política de asilo histórica de México. El caso de los haitianos es muy diferente y tenemos la última oleada de haitianos que ni siquiera llegó de Haití, llegó de Brasil y de Chile, donde llevaban viviendo varios años. Yo creo que para poder tener soluciones y enfrentar el fenómeno de la migración con soluciones racionales, tenemos que tener un diagnóstico muy preciso de qué es lo que está pasando. Pues sí, es lo que yo decía hace unos minutos, ¿no? Viviendo en Brasil y desde allá teniendo los recursos o la manipulación o la estrategia de quién sabe quién para traerlo hacia los Estados Unidos y también con la propuesta de que embarázate en este país para que logres la nacionalidad y se queden, en fin, es un asunto. Tenemos que cerrar el programa. Yo le rogaría a Miguel Basáñez y al licenciado Manuel Lechuga dar su punto de vista sobre la seguridad nacional y este punto de la reforma eléctrica. ¿La pararon ya en los Estados Unidos? ¿Fueron allá el principal partido de oposición de las estrategias del señor López Obrador, embajador Basáñez? No, yo no coincido en que la reforma eléctrica ha sido detenida en los Estados Unidos. Es sin duda un tema muy, muy complejo y en el Centro Tepoztlán hemos dedicado este mes a estar escuchando expertos en todos los ángulos de energía para tratar de entender qué es lo que está en juego y de las opiniones que yo escucho de ellos. El planteamiento que está haciendo el gobierno mexicano es un planteamiento procedente
que, bueno, obviamente genera reacciones en algunos de los empresarios que se están sintiendo afectados. Sí, ahí lo vemos. Pero de ahí a que Estados Unidos hubiera detenido el avance de la reforma eléctrica, no lo comparto. Yo creo que para el presidente Biden es mucho más importante y delicado el tema de la migración y de China, y por eso el presidente López Obrador tomó ese tema en particular, reforzando el planteamiento de los Estados Unidos y sin llevar a la mesa el asunto energético, aunque obviamente el gobernador de Texas, la General Motors, en el Capitolio, hubo expresiones para tratar de incluir, pero no lo recogió el presidente Biden por esta razón que digo, de manera que no creo que tenga un efecto mayor sobre el avance de la reforma energética, Carlos. Licenciado Morales Lechuga, tu apunte. Yo creo que por lo pronto el gobierno de México, extrañamente de un día para otro, decidió ponerle en mute, como dicen los jóvenes, a la reforma. ¿Qué lo motivó? Pues quién sabe, no hay explicación, nada más se dijo, se difiere y punto. Si algo caracteriza a este gobierno es su falta de información, de acceso a la información y de transparencia. Las tres cosas, no es picotearte la cresta, es la pura verdad, apegándome a los hechos. Ahora, no sé si esto se vaya a detener o no. Ojo, los inversionistas se quejan en dos aspectos. Primero, que los derechos adquiridos bajo la ley anterior no se les toquen, porque de algún modo querían barrer con las inversiones actualmente establecidas y que están operando. Entonces dijeron, no apliques retroactivamente tus disposiciones. Segundo, invítame a participar. La respuesta del presidente López Obrador ha sido, no porque son muy corruptas. Ellas vinieron a robar a México. La secretaria de Energía dijo, se vienen a robar el aire de los campesinos y el sol de los ejidatarios. Dije yo, pues realmente no entiendo esta manera de entablar los debates y que salgo todos los días a ver si está el sol en su lugar o ya se lo llevaron los inversionistas energéticos y a veces en la tarde a ver si viene el aire o no y digo, sí sigue habiendo el aire, sigue la soberanía de México marchando y siguen los derechos de las comunidades indígenas y de los ejidatarios incólumes, intocables. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vaya temas que terminamos para ir a fondo, ¿eh? Una pausa, regresamos para despedir. Gracias, Héctorín. Sí, las ocurrencias que está teniendo cada vez son más preocupantes. Y además falta nacionalizar la banca y nacionalizar a los medios. Fíjate que hablé con unos colegas de El País y otros de NTN, ¿no? Y todos, ¿se están dando cuenta de lo que está pasando en México? No, no nos damos cuenta. Ve, si tienes Netflix, ve una serie que se llama Cómo llegar a ser tirano. Vela. La voy a ver. Son 5 capítulos. Y ahí viene un manual de cómo han trabajado Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Idi Amin Dada, todos ellos. Y es exactamente lo que está haciendo nuestro presidente. Sí. Elimina a tus enemigos, aprovecha el enfado de la gente y culpa a otros, arma tu propia marca, que en este caso es Morena. Sí, es que hasta parece decálogo y le vamos poniendo palomitas. Vela, te vas a espantar, porque sí hay mucha coincidencia con lo que está ocurriendo, mucha. Sí, pero sabes, entre que la gente no hace mucho caso, los medios también estamos medios en otras cosas, los que llegamos a incidir, pues no es lo suficiente, ¿no? O nos cortan. Está feo. Yo he hablado con varios directivos.
Pues fue un enorme gusto tener las apreciaciones, las calificaciones, descalificaciones, evaluaciones, todo lo que se dio con Marta Bárcena, nuestra querida, siempre embajadora emérita, muy reconocida. Marta, muchas gracias. No, ha sido un gusto, Carlos, y yo nada más diría para cerrar, espero que se repita. Y pues si algo bueno salió de esta reunión cumbre, es que hay que revisar con lupa la declaración conjunta y la llamada hoja de datos, porque ahí hay compromisos fuertes, compromisos que van en contra de lo que el gobierno de México estaba haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de México? ¿Va a alinear su posición para eso? Y ahí está el tema del cambio climático, que está íntimamente vinculado a la composición futura de la matriz energética de México, Estados Unidos y de Canadá. Bueno, lo único que... es la competitividad. Soy franco y lo único que no entendí en el programa es quién le picó la cresta a quién, pero sí queda el desafío y la invitación de la embajadora Bárcena para volvernos a encontrar. Licenciado Morales Lechuga, el gran Nacho Morales Lechuga. Estuvimos en una amplísima y deliciosa conversación. Pues la tenemos que repetir. Nacho, cerramos. Gracias. Vale la pena repetirlo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Gracias, Marta. Muchas gracias. Y también al enorme Miguel Bazáñez. Gracias, embajador. Muchas gracias, Carlos. Lo mismo a Marta y a Nacho. Y coincido con Marta, las reuniones de alto nivel son muy importantes porque mueven al resto del aparato. Igual que la reunión de alto nivel de negocio